Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia? Damos gracias al Señor porque podemos estar en la presencialidad. Saludamos a los que están en las redes. La verdad no saben lo que se pierden, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a los que nos ven en las redes. Realmente nada puede reemplazar o sustituir la presencia en la iglesia, la alabanza, cómo sentimos la dirección del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un tema que, sin yo haberme puesto de acuerdo con los de la alabanza, el Espíritu Santo encaminó muchas de las alabanzas que hoy cantamos, de las canciones, en ratificar este tema. El tema de hoy es el testigo de poder. El testigo de poder. Y una de las características importantes que vemos en el Nuevo Testamento es que Dios nos llama a ser sus testigos. Tú y yo estamos llamados a ser testigos, pero no cualquier testigos, testigos revestidos con el poder de Dios. En Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y a mí me ha llamado la atención este tema del testigo. Tú y yo estamos llamados a ser testigos, pero Jesús les dijo a los discípulos que era necesario que esperaran la venida del Espíritu Santo sobre ellos. El poder que ellos iban a manifestar iba a ser la consecuencia o el resultado del acompañamiento del Espíritu Santo. Y lo hermoso realmente es esa presencia del Espíritu Santo. La presencialidad es algo hermoso porque uno puede experimentar la presencia del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo puede acompañarlo a uno a cualquier lugar, aquí en la iglesia podemos sentir la ministración poderosa del Espíritu Santo. Y hoy se cantaron canciones muy hermosas, como la canción ahorita al final en la alabanza que decía: hay otro más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más en el mar. Y recuerda la historia cuando lanzaron a estos 4 fieles creyentes al horno por no haber adorado un ídolo, y lanzaron a 3 y se veían 4, había otro más, y ese cuarto era la presencia de Dios protegiéndolos de las llamas. Y recordamos también cuando se abrió el mar Rojo, cómo la presencia de Dios abrió este mar para que pudieran pasar en lo seco. Y tú y yo estamos llamados a ser testigos presenciales que evidencian el poder de Dios con la llenura y con la asistencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y para poder ser un testigo, a veces ese término testigo es algo que nosotros pensamos a nivel jurídico. Los abogados, los jueces pueden decir: no, este es un testigo, este va a contar, va a ratificar o a contradecir los hechos. Pero nosotros, más que ser unos testigos solamente de oídas o de palabras, vamos a evidenciar el poder de Dios. Y en el Salmo 71, un salmo que estudiamos en estos miércoles de oración en la madrugada, nos muestra cuál es la característica, cuáles esas actitudes que debe tener el testigo lleno de poder. Ya entendimos que el poder era el resultado de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser testigos, o las características? Y voy a hablar de 7 características del testigo de poder. Salmo 71, por favor, abran las escrituras en el Salmo 71 y vamos a leer del versículo 15 al 24. A todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré tu poder salvador. Aunque no tengo facilidad de palabras, alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano. Y les contaré a todos que solo tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia
y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones. Por todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. En este salmo vemos las características, las 7 características que debe tener un testigo que está revestido del poder de Dios. Y la primera característica la vemos en el versículo 15 y 16, que es que un testigo de poder vive diariamente la salvación. Y que quiero que nosotros podamos entender que un testigo de poder vive diariamente la salvación. Yo quiero que tú digas la salvación. Dice el versículo 15 y 17: a todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré tu poder salvador. ¿Cada cuánto? Todo el día proclamaré tu poder salvador. Aunque no tengo facilidad de palabras, alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. La salvación no es un derecho oculto que está guardado allí y que no se evidencia. Necesitamos entender lo que está diciendo este salmo, este salmista, que está diciendo: todo el día proclamaré tu salvación. O sea, se nota. Había una propaganda antes que salían unas personas musculosas así corriendo, unos jóvenes corriendo, y decía: la vena se te nota. ¿Ustedes se acuerdan de esa propaganda? Que se veía así. Bueno, yo no sé qué tan vieja será, pero esa propaganda la pueden buscar en YouTube. La vena se te nota. Y aquí yo creo que la palabra es: la salvación se te nota. Porque no es algo que está oculto, escondido, no es un derecho que yo voy a guardar, ocultar y no se va a evidenciar. Aquí habla de proclamar, de estar constantemente hablando acerca de la justicia y del poder salvación del Salvador, y alabará sus poderosas obras y les contará a todos que solo Dios es justo. Desafortunadamente vemos que algunos que dicen ser creyentes no son buenos testigos, ni menos están revestidos de poder, porque están constantemente hablando necedades, son negativos, son personas que andan en rumores, en cosas que no aportan, que no construyen, son replicadores más bien de malas noticias, son realmente unas nubes oscuras sin agua, sin bendición. Y aquí habla que una característica propia del testigo de Dios, del testigo de poder, es que constantemente están hablando del poder salvador y de la justicia que tenemos en Dios. Tenemos una buena noticia que contar. Tenemos algo hermoso por lo cual darle gracias a Dios. Y Dios espera que su pueblo sea agradecido. No sé cuántos recibieron regalos ahora en Navidad. Quien no haya recibido regalos, la salvación es un regalo. Dele gracias a Dios por eso. Pero Dios da un regalo. Y a veces algunos han dicho: bueno, Dios nos da un regalo, pero por lo menos hay que hacer algo, hay que recibirlo. Cuando a ti te dan un regalo, tú por lo menos vas y lo recoges, lo recibes, das las gracias, destapas el regalo, miras qué es, si es para ponérselo te lo pones, si es para usarlo, lo usas, y realmente es la utilidad y el valor que tú le das al regalo. Y requiere acciones. Algunos dicen: como es un regalo,
Está como aquellos que de pronto la empresa de mensajería, Servientrega, FedEx, Interrapidísimo, no sé cuál sea la empresa que se use, lleva el regalo a la portería de tu unidad, pero tú lo dejas en la portería meses. Y hay personas que tienen el regalo en la portería, el regalo de la salvación ahí, no lo han recogido, no lo han destapado, no lo han usado, no saben cómo se usa, no le dan utilidad. Y cuando salen, el portero dice: oiga, ya lleva 3 meses aquí haciéndome bulto este mensaje, este regalo que usted recibió. Y necesitamos nosotros por lo menos recibir, aceptar, usarlo. Y la salvación requiere que nosotros podamos recibirla, creerla y proclamarla. Cuando vemos nosotros en Romanos 10, versículo 11, 10 y 11, dice: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declararlo abiertamente, es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice en la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué acción se necesita para poder vivir en la salvación? Creer y proclamarlo, declararlo, usarlo. Le alabamos a Dios, hablamos a otros de la salvación. Y es muy importante que nosotros, para ser testigos de poder, nosotros podamos hablar, declararlo, porque parte de la salvación es creerlo y declararlo. ¿Y declararlo a quién? Públicamente. Jesús dijo que aquel que me negare públicamente, Él lo negará en el cielo. El que me negare en la tierra, yo lo negaré en el cielo. Y por eso es muy importante que usted esté comunicando de esa buena y gran noticia, de esa salvación que tiene en Cristo. Que valore ese regalo que Dios le ha dado. ¿Quién valora el regalo de la salvación? Y por eso nosotros hacemos la oración de fe, de entrega al Señor. Lo segundo que necesitamos tener para ser un testigo presencial es tener determinación. No podemos nosotros dejarnos mover, dejarnos quitar, dejarnos sacar del propósito salvador de Dios. Dice el versículo 16, vuelve y dice: alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y le contaré a todos que solo tú eres justo. Hay que ser perseverante, determinado. Hay gente a veces que se cansa en hablar de Dios. A veces algunos medio hablan tímidamente de Dios, comparten tímidamente de Dios, les da pena, medio alguien los no, entonces no es así. Viven más siguiendo la corriente de este mundo y repitiendo lo que este mundo dice. Y realmente este mundo necesita tanto verdaderos testigos llenos del poder de Dios, porque uno ve que las redes están llenos de tonterías. Hoy en día alguien sale haciendo una tontería y entre más tonta sea, más seguidores tiene. Y hoy vemos influencers, youtubers, manejadores de redes que son y que influenciadores, pero para mal. No enseñan nada bueno. Payasadas, tonterías, ridiculeces, hasta promueven cosas equivocadas y peligrosas. Y esos son los que tienen muchos seguidores. ¿Y los testigos de Dios dónde están? Necesitamos nosotros ser determinados, inconstantes en ir contra la corriente de este mundo. ¿Recuerdan la prédica que hice hace unos domingos que decía que solo los peces muertos se dejan llevar o arrastrar por la corriente? Y nosotros tenemos la salvación en Cristo, y la salvación nos da una vida espiritual. Y por eso necesitamos nosotros nadar en contra de la corriente de este mundo con determinación. Y necesitamos también caminar con el poder de Dios. Por eso es muy importante lo que dice Romanos 1, 16 al 17.
pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. No me avergüenzo del evangelio, dice otras versiones, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeros y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como nos dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y la fe necesita ser determinada, perseverante. Yo no tengo una fe inestable, una fe que si me hacen bullying me quedo callado, que si me dicen que no, que si la corriente me dejo arrastrar. Necesitamos mostrar que tenemos vida y que tenemos al Dios que da vida y al Dios que transforma este mundo, que lo saca de la tontería, que lo saca del pecado, que lo saca de la rebelión y lo lleva al camino de la bendición en Cristo Jesús. Por eso hay que ser determinado, y un testigo de poder tiene determinación, tiene fe, nada contra la corriente, no anda dormido. Hay un refrán que dice: camarón que se duerme. Algunos no están muertos, están dormidos. Se los está llevando la corriente y necesitamos estar despiertos, determinados a ser esos testigos de Dios. Sabes, hay muchas personas a tu alrededor que solo ven lo que ven en las redes: tonterías, ridiculeces, malos ejemplos, invitaciones a pecar, invitaciones a lo que no llena, sino a lo que destruye. La música está lleno de unos íconos y de unos modelos que dan vergüenza, que lo que muestran es fanfarronería, arrogancia, orgullo, pero eso no sirve, eso no construye, eso no edifica. Este mundo necesita verdaderos testigos llenos de poder y de la determinación, de la perseverancia por comunicar el mensaje salvador. Si nosotros no hablamos, ¿cómo van entonces a conocer los que están a nuestro alrededor del camino a la salvación a través de Jesús? ¿Cómo van a conocer el Dios que actúa en lo sobrenatural si nosotros nos quedamos callados? Si nosotros no estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Y sabes, el propósito de Dios es salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Romanos 10 dice: pero ¿cómo van a conocer a un Dios del cual no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a arrepentirse? ¿Cómo van a convertirse si no hay nadie que les hable? Y lo triste es que si nosotros no hablamos, muchos de nuestros amigos a nuestro alrededor van a seguir el camino de la corriente, muertos espiritualmente. No van a tener al Jesús que los resucita y que los lleva al camino de la victoria. Esa es la importancia de ser testigos de poder, que podemos nosotros ser esos instrumentos que ayuden a cambiar el destino de muerte de los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Esa gente sin Dios se va. Y muchos dirán: ¿y por qué no me compartiste? ¿Y por qué te dejaste intimidar? ¿Y por qué seguiste la corriente? El cristiano no está para seguir la corriente, sino para mostrar el camino correcto. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la desgracia, a la ruina, al infierno. Y angosto es el camino que lleva a la salvación, porque solamente es a través de Cristo. Por eso es angosto, porque es solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través. Hay un solo camino. Pero para el infierno hay muchos caminos. Es una autopista de muchos carriles, porque tú sigues a Mahoma, sigues a Buda, sigues al brujo, sigues los santos, sigues el ateísmo, sigues la inmoralidad. Hay muchos caminos para ir al infierno, pero para ir al cielo
Solamente hay un camino, que es Jesucristo. Y si tú y yo lo conocemos, necesitamos comunicarlos para que los demás no se pierdan. Por eso hay que ser determinados en nuestro mensaje y determinados en nuestra actitud. No podemos confundir a la gente con mostrar otros caminos. Hay un solo camino, por eso es angosto el camino que lleva a la salvación, a través de Jesucristo. Entonces, lo primero es que vive la salvación, la comunica, y segundo es que es determinado. Tercero, es evangelizador. La palabra evangelio es buena noticia, y cuando se habla de evangelizador es alguien que habla de buenas noticias. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen ser cristianos y pasan repitiendo malas noticias, son negativos, son pesimistas, siempre tienen una actitud mala. Cuando nosotros somos evangelizadores tenemos una actitud, creemos, vivimos, somos testigos de la buena noticia, unos testigos presenciales. Y Dios quiere que tú y yo seamos mensajeros, portadores de buenas noticias. Por eso no podemos ser como los creyentes que son, bueno, yo no sé si se llamarían creyentes, no son creyentes, aquel que anda siempre con la mala noticia encima, siempre contando mal, siempre pesimista, siempre hablando chisme, hablando mal de la gente, pensando mal de todo el mundo, diciendo que se va a acabar el mundo, todo se va a acabar, todo se va, esa vacuna nos van a implantar un chip y todas esas tonterías que hoy en día se hablan negativas. En vez de decir tenemos esperanza, vida eterna, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Jesús dijo: la mies es mucha, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Y los obreros son esos testigos llenos de poder. Tú y yo estamos llamados a ser esos testigos de poder, para ir a recoger esa cosecha de almas, de personas que Dios tiene para salvar. Dice el versículo 17: oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Mira la responsabilidad de nosotros contar a los demás el testimonio de nuestra vida. Algunos creen que para ser evangelista o para ser evangelizadores se requiere grandes cursos académicos o una destreza en oratoria. Pero comenzó diciendo el salmista que él no tenía facilidades para hablar, que aunque él tenía dificultades para hablar, él era perseverante y vivía en la salvación, y ahora está evangelizando. Y Dios tiene un humor particular, que vemos que Dios usó a Moisés para rescatar a su pueblo Israel de Egipto, y era su voz. Moisés era la voz de Dios, y Moisés tenía problemas para hablar. Algunos dicen que era tartamudo, no tenía elocuencia seguramente, pero Dios usó a un hombre que de pronto tenía limitaciones para comunicarse, que tenía de pronto dificultad para hablar, no era tan elocuente, no era un gran orador, pero vivía la salvación, era determinado y estaba dispuesto a hablar la buena noticia de Dios. Yo no estoy aquí porque tenga los talentos o sea el más elocuente. De por sí tengo dificultades a veces para comunicar lo que tengo en mi corazón, lo que tengo en mi mente, pero me lanzo y le digo: Señor, ayúdame. Y el Señor me asiste. Y lo importante es que la palabra de Dios no regresa vacía cuando tú la declaras con fe. Dios quiere salvarlos. Y sabes una cosa, veo la iglesia llena de corazones que son como una tierra fértil, donde este mensaje está llegando, porque Dios quiere usarte para que seas un testigo, un evidenciador del poder de Dios. Y esta palabra es para ti. Tú no estás aquí de casualidad. Dios quiere usarte para que tú puedas evidenciar el poder de Dios y puedas ayudar a otros a que también lo evidencien. Y ese es el corazón del evangelista. Quiere llevar a otros a conocer a Dios. Recuerdo un niñito que era bien tremendo en la iglesia en Santa Marta, y ese niñito era bien inquieto, dañino, y un día metió la mano en un hueco que había en un kiosco y le dijo a un evangelista:
Esteban, venga. Esteban Graner era un evangelista americano, y entonces el niño como que también tenía el llamado evangelista. Venga, Esteban, meta la mano allí y toque. Y Esteban va y mete la mano y le pasó corriente, y el peladito cuajado de la risa. Era un evangelista para mal. Lo quería matar. Uno quiere llevar a los otros a lo bueno, y uno tiene que ser ese buen amigo que no invita para lo malo. Invite para lo bueno, hermano. No me invite solo para las malas. Llaman al pastor solamente para las malas. Llámeme también para las buenas. Sea evangelista de las buenas noticias. Y hay que ser evangelizadores. Llevar a la gente a lo mejor, que es a conocer a Dios. El camino a la salvación, el camino a la justificación, el camino a la vida y al poder del Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 47, la iglesia primitiva decía lo siguiente: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Hay lugares donde Dios te puede usar para que tú lleves salvación y esperanza, que solamente tú puedes hacerlo, porque tú tienes amigos, grupos de influencia, personas que logras conocer, que si tú tienes claro esto, puedes dejar la semilla de salvación en ellos para que conozcan al Dios poderoso. Lo cuarto, o la cuarta característica de un testigo de poder, es la proclamación. Y proclamar tiene que ver con orar, con declarar las promesas de Dios. Y es muy importante que nosotros lo hagamos. Hay personas que les encanta hacer oraciones mentales, pero una oración mental no tiene el poder de una proclamación. Y yo les he puesto el ejemplo de una liberación. Cuando uno va a echar fuera un demonio de alguien en el nombre de Jesús, uno tiene que proclamarlo: en el nombre de Jesús te vas. Pero el que lo dice mentalmente, no funciona, no tiene el poder. Bueno, demonio, no entiendes el mensaje. La Biblia dice que Dios creó todo con el poder de su palabra, con la proclamación de su palabra. Y el Señor Jesús nos enseñó a orar proclamando su palabra, y a orar creyendo y proclamando. Si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón, empieza lo sobrenatural. Y sabes, cuando llegó Jesús, muchos pensaron, los judíos de la época pensaron que Él venía a ser un rey material, a manejar un gobierno en la tierra. Pero Él vino a extender su reino. Cuando oramos el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a comenzar este ayuno de mañana. Vamos a comenzar, no sé si les había compartido, mañana vamos a hacer un ayuno de 21 días. Comenzamos mañana y vamos a comenzar con el Padre Nuestro. Y les puse la tarea que repitieran o recitaran la oración del Padre Nuestro y después hicieran sus oraciones personales, porque el Padre Nuestro tiene una gran revelación. Se acercan los discípulos a preguntarle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando oren, háganlo de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y con esto Jesús dio la línea de cómo debemos orar. Y lo primero fue que dijo el destinatario de nuestras oraciones. ¿Quién es? Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el destinatario de nuestras oraciones. Y Padre quiere decir que nosotros somos sus hijos. O sea, estas oraciones solamente la pueden hacer los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Según Juan 1, aquellos que creen y reciben a Jesús pueden nacer de nuevo y son hijos de Dios. Entonces, esto es una oración que se hacen de los hijos de Dios al Padre. ¿Cuántos destinatarios hay en la oración? 1. Por eso nosotros no oramos ni a María,
No oramos ni a los santos, no oramos ni a los muertos, no oramos ni al brujo, ni a la estatua, porque el Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre nuestro que estás en los cielos, creador de todo. Hay un solo destinatario y esas son las oraciones poderosas. Hay un solo camino que se llama Jesús. Nadie puede ir al Padre a través de nadie, sino a través de Jesús. Un solo camino, un solo Dios, un solo creador. Y Dios se ha manifestado en tres personas: el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Somos testigos del poder de Dios por la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Se acuerda la canción? Hay otro más, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre el fuego, hay uno más en la dificultad que nos acompaña, el Espíritu Santo. Pero podemos recibir el Espíritu Santo por el amor de Dios Padre que envió a Jesús a morir en una cruz. Nacemos de nuevo y formamos parte de ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Entonces disfrutamos la triunidad de Dios. Dios es uno en tres personas diferentes. Y Jesús dice: oren al Padre. También dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Pero ¿a quién hay que pedirle? Al Padre. Uno solo, no se confunda. Este mundo que va al infierno tiene muchos, confunde. Hay gente que ora a los ángeles. Los ángeles no son dignos de adoración ni de oración, porque ellos son siervos, son criaturas. Al único que oramos es al Dios Padre, creador de todo. Y por eso nosotros necesitamos aprender a proclamar esas verdades y a orar en el nombre de Jesús. Oramos al Padre. Con la asistencia y la presencia del Espíritu Santo podemos evidenciar su poder. Yo no sé cuántos en este momento, voy a leer el versículo y hago la pregunta. Dice el versículo 18 del Salmo 71, me encanta este versículo. Dice: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Aquí la clave es que está el hombre viejo, anciano, canoso, sin fuerzas, y le pide al Señor que no lo abandone, que pueda él proclamar de su poder y de los milagros a las generaciones que vienen. Sabes, nosotros los mayores, los adultos, tenemos una responsabilidad para con los jóvenes y pequeños y niños que vienen después de nosotros, y es enseñarles a proclamar el poder de Dios, hablar de los milagros que se hacen en el poder de Dios. Ser creyente no es vivir humanamente y en las fuerzas humanas, es ser testigos del poder de Dios. Y eso hay que proclamarlo, y eso hay que decirlo. Y ustedes me perdonan si de pronto yo a veces soy muy repetitivo en de pronto contar mis testimonios. Yo he contado varias veces el testimonio de la sanidad de mi hijo, que para mí ha sido algo realmente digno de exaltación, porque mi hijo fue un milagro sobrenatural. Yo proclamo ese poder y lo dejo como testimonio. Entonces yo les pido perdón si a alguien le molesta, pero de malas, como dice un profesor, de malas si le molesta, porque entonces ¿para qué pide perdón? Por elegancia, pero uno necesita proclamar la verdad. Yo necesito proclamar el poder de Dios. Aquí hay milagros. Aquí hay milagros en la iglesia. Allá hay uno sentado. Un milagro allí de vida, de sanidad. Hay milagros. Hay milagros financieros. Hay milagros de restauración. Y la pregunta que iba a hacerles era:
Yo no sé cuántos aquí ahora necesitan un milagro. Levante su mano, ¿quién necesita un milagro? Uy, bastante. Pero ¿sabes una cosa? Dios es generoso. No crean que es que Dios dice, bueno, no, hay muchos, pase el 10% nada más. Dios es generoso y hay que proclamar su poder. Somos testigos de su poder. Yo soy testigo del poder de Dios porque yo he visto sanidades, yo he visto liberaciones. Han obrado por el poder de Dios. Yo he visto multiplicación, yo he visto crecer, yo he visto prosperar, puertas abiertas que se abren de forma poderosa. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios que nos acompaña y nos asiste, en la presencia del Espíritu Santo. Veo que hay mucha necesidad. Vamos a orar. Vamos a lo práctico. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú mirando cada necesidad. Se levantaron varias manos pidiendo milagros. Algunos serán financieros, otros serán de salud, otros serán espirituales, otros serán de relaciones, otros se necesitan puertas abiertas, nuevas oportunidades, liberación, que se cancelen malos hábitos, liberación de adicciones, que se vaya el temor, que se vaya el miedo, sanidades espirituales, mentales. Y en el nombre poderoso de Jesús pedimos, Padre, que abras los cielos sobre mis hermanos que están aquí presentes y los que están viéndonos allí en las redes. Pedimos en el poderoso nombre de Jesús que traigas sanidad, que traigas avivamiento, que podamos nosotros ver tu gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hay que proclamar la victoria. ¿Quién lo creyó? ¿Quién creyó esa victoria? Pero ¿qué tal que lo hubiera hecho mental? No lo hubieran cogido. Los demonios no leen los pensamientos. Ellos meten pensamientos o ideas. Ellos no leen los pensamientos. Por eso hay que darles la orden en el nombre de Jesús, para que se cancele, para que se vayan de la vida de cada uno que esté molestando. Si hay alguien que está perturbado por algún demonio, recibe libertad en el nombre de Jesús. Se va todo demonio que está interfiriendo. Hay personas que de pronto no pueden dormir, que están siendo afectadas con espíritus que les da ansiedad, espíritus de muerte. Lo cancelo en el nombre de Jesús y te declaro libre. Dios no te ha dado un espíritu de temor, de cobardía, de miedo, de muerte, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que recibe el Espíritu Santo de Dios que traiga sanidad para tu vida. La proclamación es muy importante. Quisiera quedarme en este, bueno, todo es importante, pero me encanta la proclamación porque el enemigo ha querido callarnos. Hay malas prácticas, hay gente que dice, no diga nada, no hable, ¿usted qué se cree? Yo no me creo, yo soy un hijo de Dios. Y yo no me creo, yo soy un hijo de Dios, pero sé que el poder no está en mí, no es de mí, el poder es de Él. Obviamente cuando está en mí, con la presencia del Espíritu Santo, entonces yo proclamo su poder de acuerdo a su voluntad. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿qué dice? Aquí en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando usted vea que no hay cosas que están funcionando, Señor, yo te pido que hagas tu voluntad. Dios no nos creó para estar endemoniados. Dios no nos creó para estar en ruina. Dios no nos creó para estar derrotados. Dios nos da victoria en Cristo Jesús. Y una victoria integral. No solamente, hay que esperar morirse para estar en el cielo. Y aquí en la tierra, vea, eso no es el evangelio. El Señor nos da una bendición integral. Lo quinto de un testigo de poder es la adoración. Dice el versículo 19: tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, Dios? Una de
de los fundamentos de la adoración es el agradecimiento y otro es la exaltación a Dios. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha puesto a hacer en este ayuno es que muchos de los videos que usted ve que estoy haciendo son al aire libre. Me quedaría más cómodo hacerlo en mi oficina, pero Dios quiere. Desde el miércoles pasado que estábamos en la oración, yo estaba allá en Cartagena en el apartamento de una hermana de la iglesia que me invita para lo bueno. Estaba allí y entonces estaba en el balcón porque todos estaban en las habitaciones, yo ahí orando con el grupo. Cuando empieza a salir el sol y empieza a verse un paisaje hermoso, todos empezaron a mirar así, a mirar lo que se veía atrás. Y yo para chicanear, no, para exaltar a Dios, empecé a mostrar la belleza. Pero sabes, el sol que sale en Cartagena sale aquí. Y la belleza que tiene acá no la tiene Cartagena. Dios siempre tiene ciertas características hermosas para darle gloria. Siempre hay algo para exaltar a Dios. Una de las impresiones que me llevé cuando visité Israel es que los salmos hablan de Israel, de la tierra hermosa que fluye leche y miel. Uno ve cómo hablan tan lindo de Israel. Y cuando yo llegué allá a un desierto y yo dije, ¿dónde está aquí pues uno que viene de estas tierras llenas de tanto verde, de tantas flores, árboles, agua aquí? Yo decía, no, yo me quedo con Medellín. Pero para ellos, que ellos venían de Egipto. Ellos venían de Egipto de esclavos. Ellos llegaron a Israel y eso fue lo mejor. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que son supremamente agradecidos con su tierra. Su pedacito de desierto es su oro. ¿Y por qué nosotros que tenemos algo más hermoso no lo vamos a valorar? Yo creo que la pandemia ha dejado cosas buenas. Y es que nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas que antes no valorábamos. Porque caemos en el desagradecimiento. Y lo contrario al desagradecimiento es la alabanza, la exaltación. Y necesitamos nosotros dejar de ser tan desagradecidos y siempre quejarnos por lo que no tenemos cuando tenemos muchas bendiciones. Tenemos muchas bendiciones. Tenemos muchas cosas por qué darle gracias al Señor. Y la adoración debe estar centrada en ese agradecimiento y en ese reconocimiento de las cosas grandes que Dios nos da. Muchas veces somos tan exigentes que estamos siempre viendo dónde está el error para aburrirnos. Yo recuerdo unos amigos que tenía, espero no estén viendo este video, que eran muy exigentes, venían de vivir una vida muy llena de riquezas y un día entonces trajeron un arroz con camarón en la comida y la queja era, hay mucho camarón en ese arroz. Y que mucho camarón. Y yo dije, no, pues hubiera pedido arroz blanco. Pero se quejaba porque había mucho camarón. No, es que eso tiene más camarón que arroz. Y uno dice, Dios mío, cuando la gente quiere quejarse, se queja por todo. Hay un refrán que dice, vas cargado y vas llorando. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios en todo momento. Cuando las cosas van bien y cuando están mal. Cuando están bien por la bendición de que Dios nos está asistiendo. Y cuando están mal porque sabemos que las cosas van a cambiar. ¿Se acuerdan de Job? Job, pobre hombre. A mí me daba miedo leer a Job. Yo decía, Señor, yo no quiero ser como Job. Pero él nos enseña muchas claves. Y es que aún en los momentos más miserables y más difíciles, él decía, yo sé que mi Redentor vive y me sacará de este polvo en el que estoy. Gloria a Dios. Y pasó la prueba y tuvo el doble, tuvo mucho más
de lo que inicialmente tenía. Nosotros no lo hacemos con una actitud ambiciosa. La adoración no es una estrategia para ganar riquezas o tener el doble, sino porque es que Dios merece ser exaltado. ¿Quién ha hecho cosas tan maravillosas como Dios? ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Por eso solamente a Dios oramos. No hay nadie que se compare. ¿Cómo tú le vas a orar a una persona? ¿Cómo tú le vas a orar a un muerto? ¿Cómo tú le vas a orar a una piedra? A un santo, por muy santo que sea, no se compara con Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Órale y adórale únicamente a Él. Satanás le dijo a Jesús: póstrate ante mí y te doy todos los reinos de la tierra. Y Jesús dijo: solo al Señor servirás y solo a Él adorarás. ¿A quién? Al Señor, a Dios. Solamente a Él. La adoración se le da a Dios. Es más, desde que uno conoce esto, ya uno hasta cambia las letras. A veces de las canciones, las letras de las canciones. Que a veces una ve: ay, te quise con el alma, bien sabes, amarte más no pude. Yo, uy, eso es para una adoración a Dios. Pero para una persona: sin ti no puedo vivir. Yo sin Dios no puedo vivir. Así que hay que cancelar todos esos ídolos falsos de nuestro corazón y poner a Dios en primer lugar. Allí tendremos la victoria y seremos testigos de su poder. Lo sexto es que siempre un testigo de poder tiene expectativas. Y cuando hablo de expectativas, hablo de esperanza. Ora y espera con expectativa de que las cosas van a mejorar, de que aunque las circunstancias estén adversas y difíciles, las cosas no se van a quedar así. Dice el versículo 20 y 21: has permitido que sufra muchas privaciones. ¿Cuántos han sufrido privaciones? Privaciones son dificultades, limitaciones. Dice: has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor. ¿Cuántos han sido humillados, degradados, ofendidos, maltratados, traicionados? Dice: me restaurarás aún con mayor honor. ¿Sabes? Dios es el restaurador. Dios es el consolador. Y cuando nosotros pasamos por esos momentos difíciles, adversos, tenemos al buen Dios que nos asiste, que nos acompaña. Hay uno más entre las llamas. Me encantó esa canción. Hay uno más, hay otro más contigo que te va a sacar adelante en el momento difícil. Dice el Salmo: aunque pase yo por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú irás conmigo. Tu vara y tu cayado de pastor me infunden aliento. Entonces siempre hay que tener la expectativa en toda circunstancia. Aún en el COVID, aún en las amenazas de ruina, aún en los momentos difíciles de dolor, de pérdida, de sufrimiento, hay que saber que Dios es el que retribuye. Él nos sacará adelante. Él no nos dejará en esa condición. Yo recuerdo una canción que sacaban, es viejita, pero hoy en día no tiene mercado esas canciones, pero lo que decían, dice: yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar del polvo de donde estés a otro mejor lugar. Y empezaba la cumbia y todo el mundo se alegraba. Esa era música elegante. No sé si es muy elegante, pero era muy diciente. Cantar una canción en un momento de tribulación, de escasez así, era una declaración de victoria. Y yo quiero que hoy tú te vayas con esa seguridad de que Dios quiere que tú seas un proclamador de victoria, que tengas la expectativa de que las cosas no se van a quedar así difíciles, duras,
en momentos de dolor, de sufrimiento, Dios lo transforma todo. Y como último, la exaltación. Dice el versículo 22 al 24: entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Dios es el que retribuye, pero Dios también es el que le da a cada quien lo que hace. A veces hay personas que te han humillado, te han hecho daño, han sido instrumentos del diablo para causarte dolor. Dios te dará la victoria. Si Dios va con nosotros, así sea que te tiren en las llamas, no te quemarás. Así sea que estés en la tormenta, si Dios va contigo, Él soluciona. Y el evangelio está lleno de esas historias. Jesús estaba con... Lo bonito del evangelio es que es un evangelio cotidiano. No es un evangelio solamente de palabrería, de discurso. Es un evangelio que se escribe Jesús cohabitando con los discípulos. Jesús comiendo, durmiendo, ayunando, orando y enfrentando las necesidades de todos. Eso es lo bonito del evangelio. Hay otro más. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más en nuestra cotidianidad. Jesús iba caminando, cohabitando con los discípulos. Jesús no era solamente de domingo, de venga acá y les doy un discurso. Jesús era de ir caminando con ellos y enfrentar las situaciones de hambre, de pobreza, de enfermedad, de enemigos, de murmuradores, de gente que quería matarlo. Y Él vivió situaciones también de la naturaleza, tormentas, pero Él iba allí. Y eso marcaba la diferencia. Los discípulos estaban con Él viviendo una normalidad, una cotidianidad, pero la diferencia es que hay uno más entre nosotros: la presencia de Jesús, de su Santo Espíritu. Y cuando no había que comer, solamente hay unos cuantos panes y unos pocos peces, Él dio gracias a Dios y alimentó a más de 5,000 y quedó hasta de sobra. Cuando murió Lázaro, llegaste tarde, pero estaba Él y lo volvió a la vida. Cuando llevaban los enfermos, los lisiados, los ciegos, los leprosos, y se encontraban con Jesús, está leproso, lisiado, Dios lo sanaba. Hay uno más entre nosotros. Y ese que está entre nosotros, si tú te esfuerzas y tú te enfocas en caminar con Jesús en sus caminos, ¿sabes una cosa? Vas a ser un testigo del poder de Dios. Porque eso fue lo que evidenció los apóstoles y las personas que estaban con Jesús: que el enfermo se sanaba, que el endemoniado era libre, que cuando no había que comer Dios suplía, que cuando habían trabajado y no habían pescado nada, sacan una abundante pesca. Y cuando estaban desconsolados, Él dijo: bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que necesitan consuelos, porque serán consolados. Qué bueno ser consolados por el Dios Todopoderoso. Y es lo hermoso de poder ser un testigo del poder de Dios. Por eso dice el Salmo 34:3: vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. El Señor Jesús quiere, iglesia, que tú camines con Él, que tú evidencies su poder, la presencia de su Santo Espíritu. ¿Cuántos anhelan que el Señor Jesús y su Santo Espíritu esté con ellos? ¿Cuántos lo anhelan? Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie con las manos levantadas. Vamos a darle gracias a la presencia de su Santo Espíritu aquí con nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea llenando tu vida, que sea uno más en tus circunstancias. Hay otro más caminando contigo.
No estás solo. No lleves la carga solo. Camina con Jesús. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y pídele que te llene de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que lo digas verbalmente, que lo digas duro, que lo puedas declarar. Repite conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz tomando mi lugar para perdonarme y salvarme. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Lávame con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. No quiero caminar solo. No quiero vivir las circunstancias de mi vida sin tu presencia. Te pido, Señor, que me acompañes y que pueda yo seguir tus pasos. Lléname del poder de tu Santo Espíritu, de la dirección y de la presencia de tu Santo Espíritu. Permíteme tener esperanza. Permíteme vivir en la salvación. Permíteme proclamar tu palabra. Permíteme, Señor, vivir exaltando tu nombre. Tener siempre expectativas en el nombre de Jesús. Quiero ser evangelizador, hablar de buenas noticias, ser un instrumento de bendición. Lléname de tu presencia en esta mañana. Quiero exaltar tu nombre y adorarte para siempre. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los